Bienvenidos a la videotutoría de operaciones bursátiles relacionados con casos de precios y cotizaciones. Empecemos por la estimación de precio limpio. El ejercicio nos solicita que calculemos un precio limpio de un instrumento al que le quedan 159 días al vencimiento con una periodicidad mensual y cuya tasa de interés es del 15%, cuando el mercado está pidiendo para ese plazo un 18%. Así las cosas, dentro de los datos que tenemos para hacer los cálculos, son los días al vencimiento, 159 días, la periodicidad, 12 mensual, tasa de interés del instrumento, 15% y tasa de mercado, 18%. Antes de estimar el precio, tenemos que hacer tres cálculos preliminares. El primero es el periodo de pago de cupón, que se obtiene de dividir 360 entre la periodicidad. Es decir, 360 entre 12 nos da 30. Cada 30 días el instrumento nos va a estar pagando el cupón. Después el número de pagos, que se obtiene de dividir los días al vencimiento entre el periodo de pago de cupón, es decir, 159 días al vencimiento entre 30 nos da 5,30. Recuerde que para los resultados del NP vamos a hacer un redondeo hacia el dígito superior, es decir, 5,3 redondeamos a 6. Y los días acumulados que los vamos a obtener calculando, multiplicando el número de pago por el periodo de pago de cupón y le vamos a restar los días al vencimiento. Es decir, 30 por 60, que es igual a 180, menos 159 nos da 21 días acumulados. Una vez que tenemos todos los datos anteriores, los vamos a incluir dentro de la fórmula de estimación del periodo con la metodología de interés simple. Así las cosas, obtenemos un precio de 99,58%. Ese es un precio sucio, es decir, incluye el efecto de los intereses acumulados, por lo cual nos falta hacer todavía un pequeño ajuste. Una vez que estimamos el precio sucio, vamos a restarle el efecto de los intereses acumulados. Para eso vamos a dividir los días acumulados entre 360 y vamos a multiplicarlo por la tasa de interés. Por lo tanto, 21 entre 360 por 15% nos da un 0,875%. Ese es el efecto de los intereses acumulados. Al restarle al precio estimado por la metodología de interés simple el efecto de los intereses acumulados, vamos a obtener el precio limpio, es decir, 99,58% menos 0,875% nos da un precio limpio de 98,71%. Estimemos el valor actual de una inversión. Si se sabe que tenemos una inversión de 500 millones de unidades monetarias, cuyo horizonte de inversión es de 344 días, con una periodicidad semestral, con una tasa de interés nominal del 5% y con un rendimiento de mercado del 2%, es decir, menor a la tasa nominal del instrumento. Así las cosas, sabemos que contamos con los siguientes datos: valor facial 500 millones, periodicidad 2, tasa de interés del 5%, tasa de interés nominal, rendimiento de mercado del 2%, plazo de 3,44 días. Antes de estimar el valor actual, tenemos que hacer 5 cálculos preliminares. El primero es el periodo de pago de cupón, que se estima dividiendo 360 entre la periodicidad, es decir, entre 2, lo cual nos da 180. Este instrumento paga cada 180 días un cupón. El número de pagos que se obtiene de dividir los días al vencimiento entre el periodo de pago de cupón, es decir, 344 entre 180, lo cual nos da 1,91, pero tenemos que redondearlo al dígito superior, es decir, a 2. Los días acumulados que lo vamos a obtener
al multiplicar el número de pagos por el periodo de pago de cupón y restarle los días al vencimiento. Es decir, 180 por 2, 360, menos 344 nos da 16 días acumulados. Vamos a estimar también la tasa efectiva anual, que se obtiene de sumarle 1 a la división del rendimiento entre la periodicidad y elevar toda la periodicidad menos 1. Eso nos da una tasa efectiva del 2,01%. Y el cupón que lo vamos a obtener al multiplicar al valor facial por el resultado de dividir la tasa nominal del instrumento entre la periodicidad. Es decir, 500 millones multiplicado por el 5% dividido entre 2 nos da un cupón semestral de 12,5 millones semestrales. Así las cosas, obteniendo los cálculos anteriores, vamos a estimar una matriz de pagos, la cual va a estar conformada por 5 columnas. En la primera va a estar el periodo de pago, en la segunda los días al vencimiento de cada flujo, en la tercera el monto del flujo, en la cuarta el factor de descuento de cada flujo y por último el valor actual de cada uno de esos flujos. Recuerde que el factor de descuento lo vamos a calcular sumándole a la tasa efectiva anual 1 y elevándolo a los días al vencimiento de cada flujo negativo entre 360. Si las cosas, el primer flujo va a ocurrir dentro de 164 días, va a tener un monto de 12,5, es decir, 12,5 millones de unidades monetarias, es decir, un cupón. Tiene un factor de descuento de 0,9910 y un valor actual de 12,39. El segundo flujo va a consistir en la suma del valor facial que vence, 500 más el cupón, que es 12,5, da 512,5 millones. Va a ocurrir dentro de 344 días, tiene un factor de descuento de 0,9812 y un valor actual de 502,85. Por lo tanto, el valor actual del instrumento es la sumatoria del valor actual de todos sus flujos, es decir, 12,39 más 502,85 da un valor actual de 515,24. Note que el valor actual de este instrumento es superior a su valor facial. El valor facial es de 500. Eso sucede porque la tasa que pide el mercado para este instrumento es inferior a la tasa nominal del instrumento. Si la tasa de mercado fuera superior a la tasa nominal del instrumento, el valor actual de este instrumento sería menor a su valor facial. Calculemos el precio de una acción. Si sabemos que tenemos una acción que tiene un valor de $25 y se espera que genere utilidades de $1.25, tenemos que estimar el precio de la acción teniendo en cuenta los siguientes rendimientos, que la tasa libre de riesgo de mercado es del 6%, el rendimiento del portafolio de mercado es del 7%, el riesgo de la cartera es del 2% y el riesgo de la compañía es del 3%. Una vez calculado ese precio, estime si se modifica tomando en cuenta que se espera que las utilidades crezcan un 1% anual. Para calcular el precio de la acción necesitamos estimar la tasa de descuento o K. Para ello, le sumamos a la tasa libre de riesgo de mercado el efecto de restarle a el rendimiento de mercado, la tasa libre de riesgo, dividirlo entre el riesgo de mercado y multiplicarlo por el riesgo del instrumento. Así las cosas, la tasa de descuento sería del 7,5%.
Teniendo ya la tasa de descuento K, vamos a estimar el precio de la acción dividiendo la utilidad esperada, $1,25, entre la tasa K, es decir, el 7,5%, como si fuera una perpetuidad. Eso nos da un precio de $16,67. Si incluimos el hecho de que las utilidades seguirán incrementándose un 1%, vamos a dividir las utilidades esperadas, es decir, 1,25, entre el resultado de restarle a la tasa de descuento o K el efecto del crecimiento anual esperado de las utilidades, es decir, el 1%. Eso nos da un valor actual de la acción de $19,23. Muchas gracias.